El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5 en punto de este martes 30 de abril, un martes de noticias agitadas y de comportamientos preocupantes a nivel internacional. Las buenas tardes a Eddie Alcántara y a Esteban Delgado, que se integran a la mesa del gobierno de la tarde. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Esteban, José Luis. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a esta hora. Saludos, Yulisa Céspedes, don Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde y el equipo técnico que siempre garantiza la cobertura, o no la cobertura, la transmisión de este programa. La Oficina Nacional de Meteorología descontinuó hoy la alerta verde en 10 provincias, entre ellas Atomayor, Samaná y Monteplata, que emitió en horas de la tarde del pasado lunes debido a los efectos de una vaguada que se precipitó en la cordillera central y las regiones noreste y sureste. No obstante, en el esquema alertas meteorológicas del organismo, continúan en alerta verde las provincias Espaillat, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez. La ONAMET informó además que el transcurso de este martes continuará la inestabilidad que genera la vaguada, favoreciendo aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. El precandidato presidencial Luis Abinader dijo hoy que el Partido Revolucionario Moderno es la fuerza dominante en la línea noroeste, donde ha recuperado a los líderes regionales que quedaron en el PRD y ha recibido el apoyo de prestantes personalidades independientes y directamente del Partido de la Liberación Dominicana. Abinader hizo el pronunciamiento al resaltar la importancia de que el doctor Pedro Reyes, exdirector del Centro Hospitalario de Esperanza, provincia de Valverde, se haya juramentado en el PRM uniéndose a dirigentes que tienen liderazgo en toda la región, de acuerdo a un comunicado del equipo de prensa del también economista. El embajador de Venezuela en República Dominicana, Ali Uzcategui Duque, dijo que la situación es normal en Venezuela y solo hay un foco donde se ha presentado un intento de golpe de Estado, que es el distribuidor de Altamira. El diplomático aseguró que la Carlota está bajo control de las Fuerzas Armadas. Y el vocero del expresidente de la República, Hipólito Mejía, Eddie Olivares, garantizó el triunfo de Mejía en las elecciones primarias del 6 de octubre y que el mismo será la solución frente al caos que azotará al país en el 2020. Asimismo, insistió en que tanto Luis Abinader como Mejía están de acuerdo que quien resulte ganador en las elecciones y que el objetivo principal sea desplazar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Todas estas informaciones usted puede ampliarlas a través de nuestro diario Z Digital y a través de la plataforma de redes sociales de la Z101 con el usuario único @Z101 Digital. Usted puede participar con nosotros también a través de nuestro chat interactivo en el canal de YouTube, también con el mismo usuario Z Digital. Hacemos una breve pausa y al regreso iniciamos los análisis y comentarios de todo el equipo del gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:04 y todos los indicadores de Venezuela apuntan a que la situación es sumamente crítica. Ya van 40 muertos, según la información de la Casa Blanca. El señor John Bolton ha dicho que 40 personas han perdido la vida en la situación de crisis que se ha levantado el día de hoy. Y ya está confirmado que Leopoldo López y su familia han pedido asilo político en la embajada chilena en Caracas. Bueno, si esto le falla a Guaidó, creo que no tendrán muchas cosas que hacer los venezolanos, pero sí hay que aclarar algo que no se ha tocado. Después del acontecimiento de la madrugada, Leopoldo López es liberado por unas atribuciones constitucionales que dice Juan Guaidó que tiene, que es el indulto. El autoproclamado presidente de la República tiene toda la calidad, de acuerdo a lo que establece la Constitución, de producir ese tipo de perdón a cualquier persona que esté cumpliendo condena definitiva. Él, entendiendo que el presidente tal vez no lo había intentado anteriormente porque no tenía la certeza de que los custodias de Leopoldo López le iban a permitir que saliera en libertad de su casa en el momento en que estaba cumpliendo 13 años, cárcel de casa por cárcel, y parece ser que lograron convencer a la custodia que tenía Leopoldo López para él entonces producir esa especie de indulto y lo ponen en libertad. Es preocupante que Leopoldo haya pedido asilo político,
porque aparentaría entonces que no tienen el control total de las movilizaciones que se están haciendo, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, como había anunciado Guaidó. Pero la cantidad de muertos en menos de 36 horas en Venezuela es preocupante para que si la comunidad internacional, fundamentalmente Estados Unidos, va a tomar alguna decisión, aunque ha descartado la intervención militar, y yo creo que Maduro no va a salir por otra vía. Esos muertos son en menos de 8 horas. No, Los 40. Estamos hablando de los atropellamientos de las tanquetas en las calles de Altamira. Y estamos hablando del fuego abierto de las autoridades militares dentro de la misma zona de Altamira y de la base aérea. Esos 40 muertos son solamente en las pocas horas después de que se levantó el sol e iniciaron los enfrentamientos. Estamos hablando de una cantidad alta para tan poco tiempo. Pero una señal negativa el hecho de que Leopoldo haya pedido asilo político en la Embajada de Chile. Creo que sí que hay una confrontación entre militares, un reducto militar de la gente que le ha jurado respeto y lealtad a Juan Guaidó, pero aparentaría Maduro que tiene el control todavía de las Fuerzas Armadas de Venezuela. O sin aparentaría, parece que es cierto. Y vuelvo y reitero, si la comunidad internacional no interviene, de aquí a que transcurran 24 a 48 horas y siguen las movilizaciones, los muertos se van a contar por centenares. Si logra reponerse o superar esta situación, Nicolás Maduro, yo creo que no va a haber alternativa, por lo menos que no sea la intervención norteamericana, porque ya el pueblo de Venezuela más esfuerzo no puede hacer para tratar de terminar con esa dictadura. La intervención, bueno, el hecho de que un grupo de militares incluso ya se hayan levantado, vamos a decir, a favorecer o a apoyar a Guaidó, coloca una situación de mirada internacional, porque de un lado son militares, ahora estarían en una situación de una condición de no empleados del gobierno. O sea, de todas maneras, se trata de militares que agarran y se levantan y dicen, bueno, nosotros no vamos con Guaidó, pero esos militares están renunciando a su trabajo, como quiera, a su empleo. Pueden estar armados, pero ya no pertenecen al sistema, y al no pertenecer al sistema, automáticamente van a estar en una situación de rebeldía y en una condición parecida a la condición en la que estaban algunos militares aquí cuando hubo el levantamiento o la revuelta de abril del año 1965, ciertamente, militares que se rebelaron contra el gobierno establecido, legal o ilegalmente, y entonces eran militares que ya entonces estaban asumiendo una posición de autonomía, si se quiere, aunque siguiendo un objetivo específico. Y eso entonces provocó o motivó una intervención. Es lo que tú dices, viéndolo desde ese punto de vista, en la medida en que más militares tal vez se vayan adhiriendo, aún teniendo Maduro control de la mayoría de las Fuerzas Armadas, eso va a motivar la posibilidad de una intervención militar, que tal vez no sea una intervención férrea, una intervención extraordinaria, grande, pero sí una intervención extranjera para poder poner orden en caso de que la situación continúe en estado de caos. Dicen que depende de quien vea la situación. Algunos hablan de que es un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. Otros dicen que es el restablecimiento del sistema democrático. Ya son interpretativos. Sí, pero no, hay que decir claramente que Juan Guaidó asume la presidencia producto del vacío que constitucionalmente ellos entienden que ocurrió cuando las elecciones fueron desconocidas. Todo el mundo sabe que se violentaron todas las normas y derechos constitucionales a los ciudadanos venezolanos. Montaron una especie de elecciones donde no participó la masa de electores de Venezuela porque no creían en ella, no querían en el árbitro, y sencillamente desconociendo que ocurrió eso, como no es verdad que las elecciones pudieran tener algún ápice de credibilidad. Guaidó, haciendo uso del precepto constitucional, como presidente de la Asamblea Nacional, le correspondía asumir la presidencia producto del vacío, jurar como presidente, convocar a elecciones dentro de 30 días, cuyas condiciones no se dieron, porque para eso había que tener por lo menos mínimamente garantía de que la administración del proceso no va a seguir en manos de quien le ha hecho el juego a Nicolás Maduro. Y ahora, vencido ese plazo, ha transcurrido 2 o 3 meses más, y lo único que tiene Venezuela como alternativa, con lo poco que tiene, donde las armas, casi en su totalidad, la tiene el régimen, es salir a la calle a exponer su vida tratando no de tumbar a Maduro por la vía de la fuerza,
Porque si Maduro tiene el control militar, no es verdad que la comunidad internacional puede esperar que el pueblo de Venezuela tumbe a Nicolás Maduro por la fuerza. Lo que están es tratando de Llamar una la reacción, atención, de provocar una reacción, de la comunidad internacional. Claro. Esa es la realidad de lo que está pasando allí. Mira, a mí me dio mucha pena, viendo en vivo un cable, cuando una señora, parece que los efectos de la bomba lacrimógena le generaron una situación difícil. Llega al hospital y dice, ¿qué te pasa? ¿De dónde tú vienes? Yo estaba manifestándome. Yo estoy embarazada. Que no la remataron porque estaba embarazada de 2 meses. Y dijo que estaba exponiendo su vida porque ella quería que su hijo naciera en libertad. Y mucha gente entiende que Venezuela es que tiene que resolver sus propios problemas. ¿Y cómo? Si siguen dejando a Venezuela como espejo de todo lo que puede pasar en América Latina y en muchos países que le han dado su respaldo a Nicolás Maduro, después que no nos quejemos cuando eso se convierte en una epidemia. Así es. La comunidad internacional dejando en manos de gente que no tiene fuerza, ese pobre pueblo En todo caso, hay que sumido esperar. en la miseria, No, en la y indigencia. el ejemplo que va a dar eso para la comunidad internacional, donde hay presidentes cercanos y lejanos que quieren seguirle los pasos a Nicolás Maduro y hacer lo mismo pero con menos violencia. Ahí tenemos a un Evo Morales, que fue uno de los primeros en presentar su posición. O no es lo primero, no el primero. Como lo han hecho prácticamente todos los presidentes que opinaron en su momento cuando Guaidó se autoproclamó como presidente interino. Los presidentes han ido poniendo cada uno su posición y ciertamente Evo Morales fue el primero. Luego vino la Comunidad de Lima, que se ratificó el apoyo a la situación de restablecimiento de la democracia en Venezuela. Luego de eso habló España, que dijo que Guaidó era la persona autorizada y que tenía todo el apoyo para hablar de democracia en Venezuela y para llevar a cabo una situación, conducir un levantamiento como este. Y como ellos siguieron otro, el presidente Piñera, el presidente de Panamá y así muchos otros. Donald Trump ha sido uno de los últimos, habló un poco más tarde, ya después de las 3, y dijo que estaba muy pendiente de la situación de Venezuela, pero un Evo Morales, que es el primero que escribió, es el que principalmente le encantaría que a Maduro le vaya muy bien para el poder emular las acciones de Maduro, como lo ha intentado ya, como ustedes vieron, superponiéndose al resultado de un referéndum, atacando el sistema democrático por la vía judicial y haciéndole entender a la gente que la reelección es un derecho natural, un derecho constitucional y sin duda que si Maduro logra perpetuarse, más allá de las acciones que se están dando para restablecer la democracia, sería un muy mal ejemplo para los demás países. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 5:16. Nosotros recibimos visita. Está aquí en la cabina de la Z Edwin Olivares, subdirector del COE, y José Figueroa del Ejército Sur de los Estados Unidos, con quienes vamos a conversar sobre unos procesos de, ¿cómo se llama? No, ejercicios simulacros. Son ejercicios, es que pareció como militar. Ejercicios de simulacro. Eso es así. Con temas de seguridad. Bienvenidos Edwin y José. Gracias. Primeramente queremos agradecer la oportunidad que le dan al Centro de Operaciones de Emergencia de poder llegar a todo el país a través de la emisora. Muchas gracias por tenernos aquí. Definitivamente es una buena oportunidad para poder darle vista a nuestro ejercicio que vamos a tener aquí en las próximas 2 semanas. ¿Esos ejercicios consisten en qué, básicamente? Sí, el ejercicio Fuerza Aliada Humanitaria FAJUN 2019 es un ejercicio sobre respuesta a emergencias y desastres. Es un ejercicio donde tanto las Fuerzas Armadas Dominicanas como el Centro de Operaciones de Emergencia están comprometidos en la preparación ante respuesta a desastres y se harán ejercitados dentro de 2 grandes simulacros. En la primera semana, que es la semana próxima, trabajamos con un tema de inundación en la zona nordeste, en la zona del Bajo Yuna, y en la siguiente semana, finalizando esa semana, simulamos un gran terremoto en el Gran Santo Domingo. ¿En qué área del Gran Santo Domingo? Bueno, el epicentro será al sur de Santo Domingo, pero tendrá una afectación basado en estudios que se han hecho en una gran parte de la ciudad y estaremos ejercitando una parte de evacuación en casi todas las escuelas y colegios del Santo Domingo. Serán parte de algunas instalaciones públicas, también harán ejercicio de desalojo y evacuación.
y luego entrará un proceso de respuesta de las diferentes unidades de emergencia de Fuerza Armada, Bomberos, Defensa Civil, hasta llega un momento que nuestra capacidad queda sobrepasada y tendremos un apoyo de diferentes países que responderán con algunos equipos y eso será puesto en práctica también. ¿Cuándo es que va a ser eso? ¿Cuándo es? La parte de la inundación será la semana próxima. Estamos hablando 7, 8, 9. El 10 inicia el proceso de terremoto y eso lleva toda una operación de alrededor de unos 14 días. Eso es en el Distrito Nacional. El Distrito Nacional, también en el Nordeste, Siempre la zona del sería- Bajo Yuna. Pero ese día, pero entonces van a movilizar a todo el área del distrito o Vamos a coger una zona específica donde haremos ese día no se podrá movilizaciones circular en algunas. Santo Domingo. Bueno, sí, no hay problema con eso porque son puntos específicos, escuelas que haremos algunos desalojos, alguna plaza comercial, nada más estamos hablando en la fase de desalojo de edificación de que cada quien ejercite su plan de evacuación, estamos hablando quizá unos 15 o 20 minutos esa interacción, pero estamos hablando de miles de personas que serán simultáneamente movilizadas en su punto y después de eso ya entra la activación del plan, hacer los procesos de evaluación, como las unidades de dron que tiene la Fuerza Armada y el Centro de Operaciones de Emergencia podemos subirlas rápidamente para tener, en caso de que fuera real, una fotografía rápida de lo que está sucediendo. ¿Cómo va a desarrollarse el simulacro? Me refiero o a estos entrenamientos de simulacro, estos ejercicios de simulacro, es el término. Me refiero a que vienen del Ejército Sur de los Estados Unidos un personal a entrenar al personal dominicano, cuántas personas vienen y cuál es el tipo de logística para esos fines. Bueno, el ejercicio llevamos ya casi un año en planificación. Hemos estado aquí como 5 veces anteriormente en reuniones con el COE y con las Fuerzas Armadas. Ya tenemos un grupo de trabajo en diferentes áreas para hacerlo y cada cual tiene su misión. Se desarrolló se cogió un escenario que fue el que hizo aquí, ¿verdad? Entre el COE y las Fuerzas Armadas, escogieron el escenario de terremotos y de inundaciones porque son los más posibles y los más dañinos que pueden ocurrir si eso se diera. Entonces, el grupo mío lo que ha hecho hasta este punto y va a continuar haciendo es simplemente ayudar, apoyar a las Fuerzas Armadas y apoyar al COE en lo que ellos necesiten en cuestiones de suministros y apoyo intelectual en algunas áreas, pero aquí el COE y el personal del COE y las Fuerzas Armadas son los que han hecho todo el trabajo. Han desarrollado aprendizaje, los escenarios y todo. ¿El aprendizaje de ese simulacro va dirigido específicamente a quién? Nosotros El quisiéramos, aprendizaje, porque todo simulacro, el objetivo es un aprendizaje. Sí. So, Y si no van a involucrar a una gran cantidad de personas que después se puedan convertir en multiplicadores de ese aprendizaje, entonces se queda en el grupito que hace el simulacro. Sí. El aprendizaje que nosotros quisiéramos que ocurra es en las comunidades. En las comunidades es donde es donde comienza todo el proceso de prevención de mitigación de eventos o catástrofes. Entonces, por eso escogimos una comunidad. Desgraciadamente no podemos tomar todas las comunidades que quisiéramos por falta de tiempo y falta de, ¿verdad? De presupuesto. Entonces, la idea es esa, crear un plan, crear una fotografía clara de cómo está esa comunidad y usar eso como ejemplo para aplicárselo a otras áreas, que ya entonces sería el COE y las Fuerzas Armadas los que harían esa parte. ¿Cuántos miembros de las Fuerzas Armadas y del COE están participando de este trabajo, de este proceso? Sí, dentro de este ejercicio lo hemos dividido en dos grandes grupos. Un grupo que trabajó la fase previa de la planificación, que estamos alrededor de unas 125 personas, trabajaron en la parte del diseño. La parte de la respuesta estarán involucradas todo el Comando Conjunto Metropolitano y el Comando Conjunto Norte, las diferentes brigadas. Estamos alrededor de unos 2.000 miembros de las diferentes instituciones que estarán participando. En este ejercicio tendremos ¿Todos militares o también hay civiles? Civiles y militares. Ya, civiles Y militares, tanto el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, los comunitarios. Estamos hablando que es un ejercicio que moviliza todo el estamento de respuesta, porque inclusive Cancillería, las diferentes tendrán que tener sus roles y sus funciones, porque como dije anteriormente, tendremos la respuesta de alrededor de unos 8 o 10 países que estarán respondiendo también a este ejercicio, y todo eso entra dentro del proceso de planificación. ¿Cuántas personas se esperan que participen en este simulacro?
De instituciones estamos alrededor de, como ya acabo de mencionar, alrededor de unas 2.000 personas de las diferentes instituciones en diferentes roles. De y la gente de la calle no va a de participar. comunidad, sí, ahí va a llegar. Por ejemplo, tenemos en el Bajo Yuna alrededor de 600 personas que estarán participando, comunitarios que viven ahí mismo en esa zona, en su fase de ejercitando su plan de evacuación comunitario. O sea que todos conocemos el Yuna, sabemos que es una zona inundable y se ha ido preparando esa persona. Y alrededor de escuelas, estamos hablando que de las principales escuelas del estado aquí en el Gran Santo Domingo, las grandes estarán participando. Estamos hablando sobre una población de 5 o 7 mil estudiantes. O sea, es una... Hay algo novedoso en ese simulacro que no sea el salir por la escalera de afuera. Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, la tecnología que... Una persona, un tipo tirado en el piso, de que Aparte aparentando de eso, que está afectado. aparte de eso, Digo, nosotros- eso es lo mismo que yo he visto. Eso es en la lo mayoría mismo de que los se ha sitios. visto, eso es así. ¿Qué novedoso? Eso yo me lo sé y no he ¿Qué participado. novedoso tenemos, un ejemplo, que estamos implementando? El uso de la tecnología, como el tema de los drones. Poder tener un dron que va a transportar un medicamento de un punto a otro punto. O sea, eso es novedoso para nosotros y cabe destacar que República Dominicana lo está haciendo. O sea, hoy hicimos un ejercicio en la zona de San Juan, donde un dron transportó a Boichío 12 kilómetros, de Botencito a Boichío 12 kilómetros, un medicamento. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ejercitar, de que al momento de una emergencia podamos implementar con mayor rapidez el tema de las unidades caninas. Para eso hay que tener los drones. La Fuerza Armada. Los drones es suficiente para nosotros ese tenemos, no tenemos como cualquier país. El Porque día los que delincuentes suceda- sí entienden para transportar la droga de municipio a municipio en drones y nadie lo ve. bueno, Tú nada más cuando tú visitas un municipio, eso tú lo ves, pero las autoridades no lo ven. Tú bueno, ves- ya es un tema. ¿Verdad que las Ya autoridades- aquí ese es un tema transportamos que droga con compete- drones. De todo Ese es hacen un tema aquí. que compete a otro organismo. No, pero te estoy sí puedo diciendo, decir que- te estoy diciendo que ojalá que después que nosotros tengamos, ya culminemos con el simulacro, hayamos aprendido lo que nos deja como Lo efecto que esa, vamos a aprender. esa simulación. Pues, existan los aparatos, los elementos necesarios para que se pueda aplicar en la vida real, ¿me entiendes? Eso es así. En la vida real. Eso es así. Yo creo que una de las características que el Centro de Operaciones ha podido tener en los últimos años, aparte de todo, y creo que la Z es un gran aliado de los organismos de emergencia y lo vemos en todos los operativos, ha sido la practicidad del aprendizaje de lecciones aprendidas de todos los eventos que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que no ha habido un evento donde no nos hemos sentado y hemos analizado de cara a prepararnos para lo próximo que pudiéramos tener. Y ahí El COE cuenta con el equipamiento suficiente necesario para las labores que realiza de auxilio y de socorro a las personas necesitadas. El Centro de Operaciones de Emergencia de la República Dominicana Con alguna cosa. cuenta con todos los recursos del Estado disponibles y ese del es nuestro Estado. rol. ¿Por dónde le dan algo de los del Estado para que compren un coordinar radar? las 22 instituciones que por ley nos establecen. O sea que cuando las 22 instituciones se juntan para coordinar cualquier tipo de operativo, pues entonces ponen a disposición. Es los nuestro rol equipos. hacer la coordinación de eso. Mira, si hay una institución que funciona y que le ha dado resultado al país, ha sido el COE, y eso hay que reconocerlo. Ese joven general Juan Manuel Méndez ha hecho un trabajo extraordinario con el equipo de todos ustedes. Pero yo sé que a veces tú lo notas en alguna declaración como con cierta rigidez facial, porque él quisiera tener todas las herramientas necesarias para poder hacer un mejor trabajo. Pero tú te has puesto, Mira qué tú te has pasa. Y no puesto le a han dado- pensar que de lo único que él habla es de problemas. Sí, pero ese es su rol, ese es su papel. Precisamente. Pero no le dan los cuartos para Como comprar un radar. como Tiene que estar el viendo el parámetro satélite de Miami. El parámetro de conversación de la gente del COE no tiene mucho chiste para que ellos anden muy Mira qué sonriendo. pasa. también. Todos los responsables de un centro de operaciones de emergencia, su gerencia será gerenciar problemas todo el tiempo. Sí. Ya sea por la naturaleza o por la naturaleza propia del mismo organismo, que será responder con limitantes recursos a un evento mayor. El tema de que no Que tenga... no debe ser así, que cuando Bueno. hay una catástrofe, un evento de la naturaleza que fuese, fuera de lo que es lo natural que produce el hombre, el Centro de Operaciones de Emergencia asume inmediatamente el control de todas las instituciones. Eso es así, pero cualquier país... Aquí del es que no mundo- se hace. Aquí, pero- por ejemplo, si yo asumiera como coge todas las instituciones en un día que me den, yo reúno un par de pesos en los ministerios y compro un radar. Bueno, pero ya eso es un tema administrativo que quizás no... Perdóname, yo sé que no te quieres me, meter en ese no, tema. no me maneja a mí, pero sí te puedo decir que en el mundo no existe ningún país del mundo que pueda tener la capacidad de ver su país colapsado por un desastre. Los ejemplos están ahí. Si vemos la potencia, Katrina fue un ejemplo. El terremoto de Japón fue un ejemplo en el tema del manejo de la gerencia, si fue bueno o si fue mala, que no vamos a entrar en ese detalle. Pero sí, cualquier centro de operaciones de emergencia, su principal rol va a ser
gerenciar el problema de la naturaleza propia y manejar los recursos limitados que tendrá para la capacidad para responder a ese desastre. Señor Los José, recursos limitados. ¿Tú ves? señor José, ¿qué otro tipo de apoyo le ofrece el Ejército Sur de los Estados Unidos a la República Dominicana? Yo le puedo hablar directamente del ejercicio. Yo sé que hay otros, como le digo, otros tratados que hay entre Estados Unidos y la República. Usted está exclusivamente para eso. Sí, exacto, sí, Ya. sí. Sí, sí, eso es lo Entonces, pues sí, hemos traído personal para dar charlas, hemos proveído algo de presupuesto para ayudar al ejercicio. Eso es importante. Hemos proveído... Que no sea el supuesto apoyo moral, que el apoyo moral en definitiva no resuelve nada. ayuda, pero es cierto, siempre hay otras cositas adicionales ¿verdad? que conseguir. Pero cabe destacar que el Centro de Operaciones de Emergencia ha recibido un gran apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, del Ejército Sur y del Comando Sur en equipamiento también. Nosotros contamos con, por decirte, un centro de operaciones móvil con comunicación satelital que fue una donación, 2 equipos de estos que fue una donación, 2 COE móviles que fue donado por el Comando Sur de Estados Unidos. 2 COE móviles. Sí, 2 COE móviles con un sistema de comunicación satelital. Hay uno que está apostado en nuestro centro y otro está apostado en la seguridad del señor presidente. Para en caso de que se tuviéramos un evento mayor, nunca falte la comunicación con el mando estratégico y el operacional. De igual manera, también hemos recibido la donación de $2 millones para la construcción de un centro de operaciones moderno y nuevo por parte del gobierno de Estados Unidos. Sí. O sea, ha sido una colaboración desde el 2001 que fue hecho el Centro de Operaciones de Emergencia. Ha habido este constante apoyo tanto del gobierno de Estados Unidos como de los diferentes comandos sur, de las diferentes agencias de ellos. Edwin y José, repitan la fecha del simulacro, por favor. Comenzamos el día 6, tenemos la ceremonia de apertura. Vamos a estar en el ministro de la Defensa. Ahí vamos a hacer la ceremonia. De Defensa. Sí, por favor, están invitados, ¿verdad? Pasen por allá. Entonces, ya el miércoles 8 comenzamos con los eventos y ahí comenzamos ya con las lluvias allá arriba en La Joyuna. Martes, miércoles y jueves, esos 2 días vamos a tener evacuación, vamos a tener búsqueda y rescate, tanto por aire, en el agua, en todas esas áreas. El viernes 10 tenemos el terremoto. Y entonces ya por la tarde se declara la emergencia donde todos sus recursos han sido sobrepasados y se pide la ayuda internacional. A propósito, porque necesitamos también entrenar esa parte. Y entonces ya el lunes siguiente, que es el día 13, entonces 14, comenzamos con la ayuda internacional y tomamos también los casos de edificios colapsados, de materiales peligrosos. Ay, si ese edificio colapsado es importante. Sí. Una que ustedes lo repitan 2 o 3 veces ese simulacro. Eso vamos a tenerlo, creo que son ¿cuántos? 2 días corridos allí. Sí, vamos a hacer un mes y medio. Gracias. Llévense a este señor y tómenlo como modelo del herido. Gracias a Edwin Olivares y a José Figueroa, Edwin del COE y José del Ejército Sur de los Estados Unidos, quien han venido a conversar en el Gobierno de la Tarde sobre los ejercicios de simulacro de emergencias y desastres que estaremos viendo en los próximos días a partir del día 6 de mayo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues suerte, y ustedes saben que las ondas hercianas están a través de la Z101 a disposición del COE siempre. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, aseguró que cuentan con suficientes elementos probatorios para lograr una condena contra Gabriel Villanueva Ojona, acusado por la muerte de la rumana Andrea Celea. Esto tras los defensores de Gabriel Villanueva Ojona señalar que el Ministerio Público encubre un video donde se observa a la joven lanzarse de un edificio y no que fuera lanzada. Ramos destacó que las acciones de los abogados se realizan para intentar cambiar la opinión pública sobre el hecho. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, SANGE, anunció que estará realizando
una segunda edición de su proyecto Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS. En sus palabras de apertura, Guillermo Julián, el presidente de ANGE, resaltó que con el primer estudio publicado en el 2017 bajo el mismo nombre, la asociación logró mostrar al país el impacto en términos económicos de la inseguridad en las empresas, proyectado en sus costos, productividad y empleomanía y por consiguiente en la competitividad. Señaló además que el estudio evidenció la necesidad de espacios de diálogo para políticas públicas y programas de prevención. El Consejo de Seguridad de la ONU está siguiendo de cerca los últimos acontecimientos en Venezuela y está preparado para reunirse de urgencia si se considera necesario, según dijo su presidente este martes. El embajador alemán Christoph Husgen dijo que este mes está al frente del órgano. Dijo a los periodistas que por ahora ningún país ha solicitado un encuentro, pero que su delegación está lista para responder si ello ocurre antes de que ceda la presidencia el miércoles. Finalmente, la oposición venezolana se mantiene atrapada en su bastión, el municipio Chacao de Caracas, donde funcionarios militares han bloqueado los accesos al oeste de la capital, zona en que tradicionalmente el chavismo ejerce mayor control y hasta el momento se reporta normalidad. Al menos 500 militares mantienen cerradas las vías de comunicación entre el este y oeste de la capital, mientras motoristas uniformados rodean las zonas en las que los opositores se mantienen manifestando y exigiendo la salida de Nicolás Maduro. La manifestación opositora que se desarrolla en parte de Caracas comenzó luego de que en horas de la madrugada el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunciara que la familia militar dio el paso para unirse a él y conseguir el cese definitivo de la usurpación que considera hace Maduro de la presidencia. Al líder opositor lo acompaña cerca de medio centenar de militares que se sublevaron a Maduro, diputados del Parlamento y el dirigente Leopoldo López, puesto en libertad por las Fuerzas Armadas. Esta mañana, a pesar de que el caso de Venezuela ha acaparado toda la atención, por supuesto, de muchos países de aquí, principalmente de aquí de la región de América Latina, y en especial de la República Dominicana, porque somos muy amigos de Venezuela, además que somos receptores de una cantidad importante de ciudadanos venezolanos. Pero en la mañana el tema que llamó más la atención fue el de la grave denuncia que había hecho previamente, o que había hecho ayer el Partido Reformista Social Cristiano, haciendo referencia a que una cantidad importante de presidentes de juntas de distrito, de las juntas de presidentes de juntas municipales de la Junta Central Electoral son empleados del gobierno. Claro, el señor Quique Antún, presidente del Partido Reformista, decía que eran botellas del gobierno. No sé por qué ponerlo así, porque tal vez son empleados que trabajan en el gobierno, pero que al mismo tiempo también... Entonces, ¿Eso es tu comentario en colectivo para decirte? No, lo que quiero decir es que, y es a propósito de un colectivo, no es un comentario, lo que quiero decir es que esa denuncia, que es una denuncia ciertamente grave y que tiene un gran impacto, aunque ha perdido atención en el resto de la tarde, no deja de ser importante, también por el hecho de que provocó la reacción de la Junta Central Electoral, que convocó a escuchar las posiciones de los representantes de los partidos políticos en la Junta para ver cuál era su posición en torno a eso. Quiere decir que la Junta Central Electoral va a hacer un levantamiento o se apresta a hacer un levantamiento para determinar si ciertamente el PLD como partido de gobierno, a través del gobierno, controla las juntas. Pero yo te voy a decir una cosa, mira, yo te voy a decir algo. ¿Tú tienes conocimiento? La reunión fue hoy a las 11 de la mañana, la convocatoria que hizo la Junta, ¿no? Pero claro, para el viernes a las 10 de la mañana. Ah, convocó para el viernes a las 10 de la mañana. Para el jueves, sí, mira. Para el jueves. Mira, hay un tema que te voy a decir sobre eso. Mira. Yo dije aquí, en una entrevista que me hicieron al gobierno en la mañana y después en la tarde, compartir las informaciones, lo siguiente. Anunciaban que nosotros teníamos pruebas contundentes de situaciones que se han presentado. Sí. ¿Tú recuerdas eso, verdad? Mira por qué nosotros no dimos los nombres y los apellidos del levantamiento que hicimos. Pero la Junta lo tiene. A la Junta se le está mandando todas sus documentaciones. Oye esto, Yulisa. Todo lo que dijimos ahí, cuando hablamos de 463 personas
que están vinculadas directamente a la nómina del Estado, incluyendo fundadores del PLD. No creas tú que son especulaciones. Cuando dijimos 463, tiene nombre y apellido. Ahora, el tú decir, escúchame que te ponga de ejemplo, yo sé que tú trabajas mucho. El tú decir, mira, Esteban Delgado cobra sin trabajar. Yo entiendo que generaría una afectación y estamos involucrando a alguien en una discusión pública. ¿Por qué pública? Que creo que no debe pasar de ahí, sino que la institución que administraría el proceso electoral tiene que tener conocimiento. Pero todos tienen su nombre y apellido y en los sitios donde están y lo que ganan. Y tú estás hablando que la mayoría de los miembros de las juntas electorales están bajo esa condición. Y hoy debo decirte que el levantamiento, termino para decirte, para preguntarte. El PRM acaba de hacer un levantamiento y también dijo que tenía, no la cantidad que tenemos nosotros, más, en menor proporción. En menor proporción. Pero nosotros hicimos una investigación exhaustiva. ¿Y tú sabes de cuándo tenemos la investigación? Desde el mismo momento iniciamos la investigación que se nos envió el comunicado. El Partido Reformista identificó 463. No, yo lo tengo aquí, yo se lo mandé. Ahora, yo te pregunto, ¿los miembros de juntas electorales son asalariados de la Junta Central Electoral? Mi hermano. ¿En su condición de miembro de Junta Central Electoral? No, hay una nueva composición. Que la Junta. Estoy preguntando. Sí, mira, que la Junta convocó a los partidos y les dijo, háganme las recomendaciones de la gente que ustedes entienden que pueden ser árbitros en los colegios electorales, en las juntas municipales, juntas electorales, es que se llaman, que son las que están en los municipios. Juntas electorales. Y cada partido hizo su recomendación. ¿Me comprende? Sí. De gente que entiende que no están en ningún partido, pero que son púlcaras en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo. Así, repetido. No, tú no puedes evitar que se escape 1, 2, 3 dirigentes, 4 de un partido político. Ahora, el 89% de quienes presiden las juntas. Pero también hay y cerca del 67% de quienes van a ser miembros de la Junta. Hay una situación. O sea, si yo fuera asalariado, yo del gobierno, y a mí me ponen a presidir una junta municipal, aunque muchos estarán sobre mí, pero si yo puedo hacer un esfuercito para ayudar a quien me está pagando, yo lo hago. Sí, pero está bien, pero espérate un momento. Primero hay que tomar en cuenta una situación. Que no todos los asalariados del gobierno son adeptos al gobierno. Y no todos los asalariados del gobierno que son adeptos al gobierno se prestan a vagabundería. ¿Eso es de relajo o de la vida real? No, de la vida real que estoy hablando. De la vida real. Aparte de eso, entonces tenemos una situación. ¿Cómo determinamos que un no asalariado del gobierno? Porque es fácil identificar a un asalariado del gobierno con el PLD, porque el PLD es el partido de gobierno. Oye esto, Yulisa. Pero no es fácil identificar o relacionar a un simpatizante o comprometido con el PRM si no es asalariado, si tú no tienes forma de tú determinarlo, a menos que aparezca en el padrón electoral del PRM. Que tiene el mismo peso. Tiene el mismo peso. Tiene el mismo peso. Si pertenece a un partido yo tengo aquí una lista de gente que trabaja en el gobierno y están en las juntas electorales. Por lo tanto, se asume que estarían comprometidos con el partido de gobierno. ¿Y cómo yo identifico a los que están comprometidos con los partidos, con el partido de reformista o con el partido revolucionario moderno? Si están tal vez comprometidos y no aparecen en su padrón. Pero te lo voy a decir. Entonces tú dices, pero te lo voy a decir. Porque es muy fácil decir, mira, este es asalariado del gobierno, este está comprometido con el gobierno. No, te lo voy a decir. Ahí los que están comprometidos con el partido reformista, que también están en la Junta Electoral. Pero los que están comprometidos con el PRM. Pero ahí nada más no hay gente asalariada del gobierno, ahí hay gente vinculada a partido de oposición. Por eso te digo. Pero está bien. La responsabilidad es la misma. No, la misma responsabilidad. ¿Tú te crees que el levantamiento? Porque yo no te digo a ti que tú pongas 50 y que se te escapen 50 o que te escapen 20 o 10. ¿Tú me estás comprendiendo? Ahora, hay una división que se hizo entre los asalariados y entre los que son miembros del padrón, incluyendo fundadores del PLD. Están con nombre y apellido ahí. O sea, ese levantamiento no debimos de cubrirlo nosotros. Si no investigamos, eso pasa. Eso fue lo que pasó en el proceso electoral del 16. Sí, pero Eddie, mira, nadie tenía control de los órganos municipales. Ahí hay asalariados del gobierno. Yo estoy seguro que dentro de esos 463, no voy a decir que sean la mayoría, de esos 463, ahí hay gente
que el propio Partido Reformista dice, no, mira, esa persona, aún siendo asalariado del gobierno, yo seguro que va a hacer un buen trabajo en una junta electoral, porque conocen su integridad, sí. conocen su seriedad, saben que Pero te son estoy tal vez hablando- empleados del gobierno, sí, pero no son eso es comprometidos verdad, con el partido. Eso es verdad, pero hay 463 que nosotros no podemos decir eso de ellos. A los 463 que identifica el Partido Reformista, que son asalariados Pero yo del te- gobierno, son pero- comprometidos también con el Pero gobierno, de acuerdo con tú el me Partido estás hablando Reformista. de que nosotros somos los que tenemos que identificar quién es honesto de lo que pertenece al PLD ahí o es asalariado del gobierno. Eso no es el trabajo de nosotros. No, es cierto. Es que la Junta Central Electoral, al momento de designar esas juntas municipales, tiene que buscar la manera de poner a la gente que esté un poco equidistante a los partidos políticos y si no aparecen por lo menos. A todos los partidos políticos. Sí, sí. Lo cual es difícil. A todos, sí, está bien, pero si no aparecen, consensuar quiénes van. Pero tú coger el listado y poner el 89% de la membresía de las juntas municipales a personas asalariadas vinculadas hasta suplidores del Estado, con los cheques, porque están cuánto ganan, qué suple fulano, cuántos cheques le pagan en el último mes, es todo. Fue un levantamiento en el que se hizo una inversión para nosotros poder tener los datos. de ser así es grave. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿Qué no hicimos necesariamente nosotros? todos Que estén en la comunicación pública, prestándose a favorecer al gobierno. en la comunicación pública, sí, gracias, Francia, un momentito. En la comunicación pública nosotros generalizamos, ¿para qué? Para que la Junta haga lo que hizo. Ven acá, enséñenme la prueba. Entonces nosotros tenemos que acudir a la Junta con la prueba y tiene que dar una respuesta. Porque si una simulación de proceso electoral como lo que va a hacer el COE para legitimar una vaina, nadie está obligado a prestarse esa vagabundería. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:48. Gracias al Banco Popular vamos a hacer acuse de recibo de un documento que hemos recibido aquí. Es el documento, se llama Razones para Creer y Razones para Querer. Es el ejemplar del informe de gestión anual del Grupo Popular correspondiente al ejercicio social del pasado año 2018, en el que se reflejan los excelentes resultados obtenidos en los principales de mucho indicadores cuarto aquí. financieros de esa casa matriz, así como el conjunto de sus empresas filiales, gracias a las estrategias de negocios desarrolladas durante ese tiempo. También recibimos la nota de prensa del Grupo Popular, donde ellos anuncian que la casa matriz y sus empresas filiales tuvieron excelentes resultados. Y luego de comprobarse la existencia del quórum reglamentario en la Asamblea de Accionistas, al sesionar como Asamblea General Extraordinaria, se aprobó el incremento del capital social autorizado de 15.000 millones a 20.000 millones, así como otros puntos de agenda, sesión de Asamblea Ordinaria, los resultados financieros, los logros de las empresas filiales y una serie de informaciones muy importantes e interesantes del Grupo Popular. Gracias a nuestro amigo José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones, siempre atento, siempre con todas sus atenciones y sus deferencias para todos Decenas, los centenas, miembros unidad, de la CEPA. unidad, hacer decena, hacer centena. extensiva ¿Tú sabes ahí qué cifra es esa? Eso es No, mucho. Lo que pasa es que, claro, porque pasa que el Banco Popular, como quiera, es Unidad, el banco privado más grande del país, solamente superado en activos por el Banco Sí, de pero Reserva eso Estatal. cifra Pero con tanto cero. destacar lo que tú dices, haciendo extensiva, por supuesto, nuestro agradecimiento junto con lo que tú acabas de manifestar sin desperdicio, Yulisa, al Grupo Financiero Popular, que este documento, Razones para Creer, Razones para Querer, tiene el valor agregado de que solamente no se basa solamente en los estados financieros de la institución, sino que también es un documento donde se destaca la promoción de iniciativas empresariales, de innovación constante y de inclusión financiera para abrir los caminos de oportunidades que contribuyan con la creación de un mejor país. O sea, un documento, porque los bancos están obligados a enviar o a publicar sus estados financieros. Pero cuando tú, un estado financiero, que es un libro generalmente odioso, un libro muy sobrio que nada más leerían los interesados, le agregas entonces un contenido que tiende a ofrecer orientación, principalmente a las microempresas. Este es un libro muy friendly. Para conocer, por ejemplo, cómo manejar mejor tus finanzas, cómo manejarse en cuanto a la promoción de empleos y a la promoción de la innovación en materia ¿Sabes por qué yo financiera. te dije? Pues entonces se convierte en un valor agregado. ¿Sabes por qué yo te dije a ti que me dijera que soy fresa? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que ahí están los 23.000 pesos que tengo yo en ese banco. Tú tienes 23.000 pesos. En esa cifra grandota que tú te ahí. Si tú le sacas los 23.000 pesos míos, ya no es esa cifra. Los activos del Banco Popular crecieron en un 11% el año pasado, un crecimiento bien favorable porque el crecimiento promedio del sector financiero Tú sabes que la banca fue de un 8% en el año 2018. Tú sabes Quiere decir que la ellos crecieron banca- por encima del promedio. La banca en sentido general
pueden haber excepciones, pero la banca en sentido general ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. No solo un crecimiento sostenido. Mira, la banca, el sector financiero es un termómetro de medición de la estabilidad. O sea, cuando el sector financiero no va bien, hay que fijarse que la economía entonces en cualquier momento puede. Entonces, el hecho de que el último banco que tuvo problemas vaya bien y que no haya problemas, por ejemplo, sistémicos en el sector financiero, indica que la economía está más o menos. El último banco que tuvo problemas, que fue el desaparecido banco, ¿cómo se llama? El de los Peravia. El Banco Peravia. Era porque un grupo de políticos que eran comilitones de esos dueños de ese banco, cada vez que lo iban a intervenir, entonces ellos intervenían por ellos, ¿me entiendes? Y lo mantenían activo aún sin tener la capacidad de respuesta. Cuenta de que se beneficiaban. Por suerte era un banco. Yo tengo contrato de dirigentes políticos que se beneficiaron de eso. Por suerte era un banco de ahorro y crédito. Oíste, ¿tú estás oyendo lo que te estoy diciendo? Y su participación en activos en el sector financiero completo era muy mínima. O sea que yo tengo contrato. No afectó sistémicamente yo tengo contrato que yo no he. Yo le di a Yulisa una copia de un contrato. La gente que se benefició de ese tema, simulando otra cosa. Yo lo tengo. Yo digo, lo tenemos, porque yo lo di a Yulisa. Eso es lavado. Eso es lavado. Eso no es lavado, no es ser una forma de simular o disfrazar un favor que se le hacía a entidad bancaria para tratar de recibir unos beneficios. Y te voy a decir lo siguiente, mira. La superintendencia de banco de la República Dominicana ha mantenido en los últimos años un control total del comportamiento del sistema financiero nacional. Y cuando era intendente, este superintendente de banco, él había advertido todo eso, de ese banco. Lo del caso del Peravia, sí. Sí, lo había advertido, ¿eh? Y Carlos, un momentito, esto es lo que es intendentico. Excúsame el intendente, porque no quiero ofender el que está ahora, ni el que estaba. Y no le permitieron siquiera, en esa ocasión, emitir algunos levantamientos de informaciones que hizo con unos levantamientos que se le autorizó inclusive. Y cada vez que el banco iba a ser intervenido, venía esa intermediación política. Pero peor aún, había un banco pequeñito que tuvo dificultad y con todo y la situación jurídica en rojo que tenía el Banco Peravia, le entregaron los activos de ese banco, del Banco Micro. Se lo entregaron al Banco Peravia. O sea, le vendieron, intervinieron el Banco Micro, entonces después se lo entregaron al Banco Peravia. Todo eso con complicidad. Pero lo peor de todo es que no hay ninguno de esos intermediarios presos porque son políticos. Presos están los de los bancos y otros corriendo, que lo dejaron correr de manera voluntaria, que se lo llevaron por Puerto Plata. Ese que se fue, que después mandó un contrato y que había vendido el avión. El venezolano. Y que después de que una juez, una juez dio una sentencia diciendo Santoro, que le devolvieran su avión. Que con ese avión se iban a solventar muchas de las personas que fueron víctimas de esa mafia, de ese banco. Y una juez, bueno, que después fue destituida. Bueno, perdió el cargo la jueza. Perdió el cargo, pero lo perdió, dicen, por 300,000 pesos. Pero era un avión que había envuelto en esto y afectó a muchísima gente. Pero ¿dónde están los intermediarios que se sentaban con ellos inclusive a jugar casinos, jugar póker en sitios privados? Algunos fueron funcionarios del gobierno también, ¿no? Bueno, y otros son ahora mismo, pero no pasa nada. Y el país afectado con toda esa situación que ocurrió. Vamos a ver qué pasa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 5:57. Vamos a hablar con la gente. El número de la Z, el número mágico, si usted tiene celulares, *101. Si usted llama desde Santo Domingo es el 809-732-0101. Si llama desde el interior sin cargos es 809-200-0101. Y si llama desde territorio extranjero es el 855-221-0101. Por supuesto, todas las llamadas a la Z son libres de cargo. Comenzamos con la primera. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Eddie, yo quiero que tú hables de la quiebra de Baninter, que aquí hay un político que tiene una fundación que los cuartos salieron de Baninter. Toda esa gente del PLD robando ahí. Gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, Yulisa. Adelante. Un saludo especial para ti y para el compañero Eddie. Gracias. Mira, quería brevemente muchos temas. Este martes, que parece el lunes, ¿verdad, Yulisa? Sí. Ha traído Es un lunes definitivamente cimarrón. muchas noticias de impacto. Brevemente hacer un pequeño aporte para el caso venezolano. Mira, yo estuve viendo a nivel de imágenes, estuve haciendo un pequeño recorrido por algunos medios internacionales muy conocidos, CNN uno de ellos, Telesur, otro medio también de referencia, cada uno con sus ideologías y demás. Yo lo que pienso es que de todo esto que se ha hablado, Nicolás Maduro Moros va a permanecer en Miraflores. Yo pienso que quizás el tema de cómo sacarlo, por lo menos en esta jornada que señala Guaidó, no creo que se logre directamente, y sí creo lo que decía él, de qué puede pasar posteriormente, es decir, ante otro intento más fallido, ¿qué puede pasar? La verdad que este es un caso, señores, que más que uno emitir un juicio tajante, es ver qué va a terminar pasando realmente en la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, el tema del aire humano, yo quiero dar, es un tema muy amplio, y ahí se puede hablar también ampliamente de eso, hay sectores también que tienen algunas opiniones que dar, pero mira, yo quiero darle todo mi respaldo a la clase médica dominicana y esperar que de esta acción que ellos han hecho, los usuarios, que somos los que pagamos la seguridad social en este país, pagando caras consultas, pagando caros medicamentos, pagando caro falta de cobertura, podamos recibir una mejor atención, ya que el Estado como tal, no me parece que a lo largo de estos 18 años haya aplicado de manera equilibrada la ley de la 87, Yulisa, -0. La ley de seguridad social. Un abrazo, Yulisa, bendiciones por tu trabajo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. Adelante. Le habla Ricardo del sector de Herrera. Adelante, Herrera. Yulisa, permítame hacerle un llamado a todos los alcaldes, los síndicos, que estamos próximamente ya a una temporada de lluvia ciclónico y que ayer cayeron dos pesos de agua. Y, óigame, las calles se llenaron de agua porque no le sacan las llevas a los contenedores ni la tierra y los hoyos, que tapen algunos hoyos también, que yo espero que es todo esto, la ruina de Engombe, que eso lo rehabiliten para que sea para que se dedique al turismo, esta ruina, la ruina de Engombe, ¿verdad? Que yo espero que José Manuel Mesa lo tiene en carpeta esto, y es uno de los que tienen proyectos, presupuestos de su alcaldía. Gracias. Bueno, gracias. Ahí está su llamado. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulisa. Adelante. El mundo entero está pidiéndole a Dios que el tema de Venezuela se resuelva, pero lamentablemente caiga quien caiga, y es un dolor decirlo. Tiene que pasar lo que vaya a pasar, que haya tanto muerto, pero tenemos que salir de ese dictador. Ya el pueblo de Venezuela no aguanta más, y yo espero que la República Dominicana se vea en este espejo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Yo quisiera saber cuándo es el aumento para los guachimanes, que se han quedado atrás con el aumento de los empleados privados. No tienen doliente los guachimanes. Eso está en proceso. El Comité Nacional de Salario tiene que primero revisar el salario mínimo de los trabajadores del sector privado no sectorizado y luego entonces pasan a revisar los salarios mínimos del sector no esperes privado una respuesta muy sectorizado. En poco tiempo. Eso te lo aconsejo. Eso será después de la segunda mitad de este año. Y no solamente no esperes una respuesta en poco tiempo, no esperes una respuesta satisfactoria. El elemento no satisfactoria va a ser, pues se va a aumentar. El elemento ¿va a haber ajustes, José Luis? El elemento no necesariamente. Y no, Claro. no te hagas el gracioso. No, eso no es gracioso, José porque Luis. puede ocurrir un aumento que quede muy por debajo de las expectativas y que no sea suficiente. Eso sí. Y que no sea suficiente para paliar lo que ha sido el aumento del costo de la vida durante todo el tiempo que no se han hecho aumentos salariales. No, es que todo el tiempo Eso es lo primero. todo el tiempo son 2 años. La inflación, no ha habido una gran aquel inflación. tampoco fue en los últimos 2 satisfactorio. años. No tiene que ver con la inflación. No tiene que ver con la inflación de esos 2 años. Perdón, el año pasado. No, perdón, el año antepasado, José Luis, el aumento fue de un 20%.
muy por encima de la inflación y muy por encima de la devaluación de los no 2 tiene años que ver- anteriores. No tiene que ver con los salarios no del tiene sector que ver, pero privado, un los segundo, salarios viejo, mínimos porque del tú sector te privado pegas hasta el final. se revisan Tú cada tienes que 2 tocar las años. 12 canciones que tiene el disco. No, lo que pasa es que tienes que soltar lo un que pasa es que momento. tú quieres Es presentar de oración como- en oración. Tú quieres presentar como que el aumento no se va a dar y se va a dar un aumento salarial. No, excusa, Lo que pasa porque es que el también aumento volvemos a va lo a mismo. ser- Tú vienes con un cassette. El aumento va a ser la Yo dije segunda que se mitad puede del dar, año. pero que no va a ser satisfactorio. Nunca va a ser satisfactorio. Ah, pues entonces Ni lo escucha que bien. ni lo que nos hacen a nosotros. Entonces, como los rotarios. el poder adquisitivo del pueblo dominicano, no es cuestión de los últimos 2 años. Está varado más o menos en la misma capacidad que estaba a inicio de los 90. No es un tema, insisto, de la inflación de 2 años, ni de 3, aunque se haya hecho uno de un 20% hace 2 años. No, arrastra problemas de mucho antes de eso. Es más, arrastra problemas probablemente de la inflación que se dio a principios de la década del 2000, del 2000 y pico, cuando en esa oportunidad tampoco se ajustaron los salarios y los precios sí crecieron En la proporción muchísimo. de la inflación es cierto. Bueno, pues entonces no tiene que ver con Nos esa vaina. queda un minuto para ir a la pero como pausa quiera aumenta. y la gente está esperando por las llamadas. 2 llamadas, Francis, más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, aló. Adelante. Óigame, qué oportunidad más buena para estos agitadores de aquí que quieren que tumben gobierno ajeno, de coger un fusil y coger para allá ahora. Estos agitadores de ustedes mismos, de la prensa. Esta es una buena oportunidad para que cojan a pelear para allá. Gracias. Yo estoy Adelante, totalmente adelante. de acuerdo con usted. Ojalá que podamos ir a pelear para allá. Buenas tardes. Bueno, sobre todo uno que hoy en buenas su cuenta de tardes. Twitter mandaba a rodear el Palacio de Miraflores para Adelante. proteger la revolución. A ese que yo quiero pagarle el vuelo, Hola, buenas si tardes. me deja. Sí, buenas tardes. Hay Con una burro relación, acá, para dar un paseíto por Dejen Moca. hablar Díganos. oyentes, dejen hablar oyentes. Díganos. sí, con relación a la democracia no es solo aquí, sino en Venezuela también. En Venezuela hay Hay que democracia. ser coherente. Y con relación a los bancos son los intrusos en el sistema de salud. Mientras estén los bancos ahí, va a haber problemas. Gracias. Así es. Vámonos a una pausa breve y regresamos al instante con los comentarios de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Tenemos, Francis, se ha caído la llamada. Estamos intentando una comunicación con una periodista venezolana para confirmar las informaciones de la cantidad de heridos, 69 heridos y 40 muertos en tan solo 8 o 9 horas de crisis en Venezuela. Mientras Francis puede conectar la llamada que se ha caído, pues vamos a compartir con ustedes la información de la cantidad de heridos que tiene Venezuela en este momento. Se habla de que ya han sido confirmados 69 y que las heridas son diversas. Todas se han producido en las protestas desatadas en Caracas este martes tras el intento de levantamiento militar liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de militares. Y uno se pregunta si medio centenar de militares es una cantidad suficiente frente a las fuerzas militares que tiene el presidente Nicolás Maduro. Además de que no solamente tiene militares venezolanos, ahí hay una representación de la milicia cubana que juega un papel muy importante. Pero hay una situación que nosotros no estamos tomando en cuenta. Aparenta que haber un pueblo totalmente decidido. Sí. Yo hice el relato ahorita de la señora. Pero viene el asunto, no basta con eso. Exacto, yo estoy de acuerdo contigo. Un tema de ecuación, es simple. Ahora yo no basta con eso. Reitero el llamado con esa acción de ellos a la comunidad internacional. Ellos saben que no tienen... Hay un grupo de militares que se han hecho dueños del gobierno. Desde el Yo día... puedo decir que Maduro es el títere del gobierno y de los sectores cubanos que están allí controlando con los militares a Venezuela. Desde el día en que los votos no le dieron al régimen, ya no es un tema de aritmética electoral, ya no es un tema de, ya no es un tema de encuestas, ya no es un tema de mayorías. Es un tema entonces de aritmética del poder. Y el poder en situaciones como esta descansa en los sables, en la fuerza. Por eso yo insistía mucho y voy a insistir en recordarle a un grupo de amigos que no les gusta eso, que por eso el término golpe de Estado no se puede no se puede cualquierizar. No se puede relajar. Muchos hablaban, por ejemplo, cuando se le hacía el impeachment, el juicio político de Dilma Rousseff, de que se le daba un golpe. La mejor demostración de que eso no era un golpe es de que los derechos políticos de Dilma Rousseff los mantuvo al punto que fue candidata en los pasados comicios y perdió. Y cuando sale del poder se va a su casa y mantiene sus derechos ciudadanos y no va a una celda y no hubo una tanqueta esperando fuera.
Por eso hay una terminología con la que hay que tener un poquito de cuidado. Y me voy a atrever a decir, aunque no le guste a ciertos opositores dominicanos, eso es lo que voy a decir. Por eso también hay que tener cuidado con cualquierizar el término dictadura. Tenemos la llamada, tenemos a la periodista Francis Zambrano, directamente desde Venezuela. Francis, buenas tardes, qué bueno que podemos comunicarnos contigo. ¿Cómo estás y cómo está Venezuela? Buenas tardes. Yo vivo aquí en Caracas. Nos levantamos esta mañana antes de las 6 de la mañana con la noticia de que el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, se encontraba en la autopista a la altura de la base militar de La Carlota, y que habían liberado al líder opositor de Voluntad Popular, Leopoldo López, junto con unos militares. Sí. Y que en ese momento lo que se conocía era que Guaidó y López estaban haciendo unos llamados a los militares y a las personas para que salieran a las calles a terminar de... Qué pena que se cayó la llamada. Lo que volvemos a reponerla, hay disparos. Vamos a esperar que esto no, por Dios santo, no llegue a mayores. En el campus de la Universidad de Carolina del Norte, vamos a darle seguimiento a esta información que está ocurriendo, que se está desarrollando justo en estos momentos. A ver en qué termina. Ojalá pueda ser lo más parecido a una falsa alarma. La Universidad de los Tar Heels, una universidad que tiene un gran programa deportivo y también una universidad, digamos, de élite, de esas universidades bastante selectivas de los Estados Unidos. Por cierto, y en cuanto a lo anterior, quiero insistir en eso, en que por el uso común de ciertos términos, terminan desnaturalizados, terminan cualquierizados. No por eso el diccionario va a cambiar de significado, pero es bueno que se sepa. Por cierto, cada vez que esto de Venezuela toma estos ribetes dramáticos como los ha tomado hoy, que no por eso es que va a terminar en 2 días, yo siempre he insistido en que hay que tener cuidado. No podemos darle valor de verdad a lo que es emocionalmente satisfactorio a cada uno de nosotros. El ejercicio de comunicación tiene a veces que tener cuidado con eso. No tiene valor de verdad lo que es emocionalmente satisfactorio para mí. Yo desprecio, detesto los gobiernos autocráticos. El de Maduro es uno. Sí, pero no por eso se va a acabar mañana. Hay una serie de situaciones que van a impedir. Antes de pasar contigo, Eddie, quería decir esto. Siempre me gustaba la química cuando estaba en el bachillerato y por eso he bromeado un poquito hoy con eso y voy a repetirlo al aire. Yo no sé qué material es más duro, Eddie, más fuerte, más denso. Si el diamante, que es carbono, ¿verdad? Carbono sometido a presión, si algunos metales pesados como el osmio, o si la cara de gente que en este país se atreve a decir que hay peligro con una dictadura y sin embargo son los primeros defensores de Nicolás Maduro desde aquí, desde la comodidad que le da la República Dominicana. Hay de todo en la viña del Señor, pero hay alguna gente, señores, que tiene la cara, que puede demoler un edificio si quiere. Mira, hay una realidad, y es que tienen que demostrar los países que han reconocido a Juan Guaidó de qué sirvió reconocerlo como presidente. Los países que lo han reconocido, dentro de ellos está Estados Unidos, nosotros lo hemos manejado con cierta ambivalencia. Sí, pero hay un reconocimiento por lo menos. Sí, está bien, pero no ha sido tan contundente como los países que se han pero no se ha regularizado la presencia del embajador. Que el presidente Danilo Medina fuera a Venezuela y le pusiera la cinta presidencial. Y le pusiera la cinta presidencial a Guaidó. No, este es el presidente de Venezuela. Yo no sé qué más que tú querías. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver hasta dónde la comunidad internacional entiende que haberlo reconocido han asumido algún tipo de compromiso. Sí. Esta intentona que se constituiría en la única alternativa que tiene la comunidad internacional si quiere ayudar a ese pueblo para reaccionar y actuar en consecuencia. Si Maduro se recuperó de esto, nos jodimos. Bueno, ya va a tomar porque viene Bolivia. Otro tipo de cerco de seguridad. Viene Bolivia. Yo quiero que hasta yo lo intentaría. No necesariamente. No, y además no se va a recuperar. No necesariamente. Yo pienso que primero, yo creo que al final, recuperación como tal yo no creo que haya. Yo creo que hay algún hay plan. Un desgaste. No, y hay algún plan. Y además porque la única forma de recuperarse es que entonces la comunidad internacional retome el reconocimiento de su gobierno y no va a pasar eso. Recuperación no. Y mira, al que llamó, yo debo decirlo. Lo que es desgaste más lento de lo que mucha gente quisiera. Sí, al que llamó, que dijo que hay gente que quiere que intervengan. La gente o el dominicano que está en contra de los planteamientos que uno ha hecho, siempre buscan para tratar de contrarrestar la posición que uno tiene frente al tema,
de equiparar los acontecidos aquí en el año de 1965 con lo que está pasando en Venezuela. No, por Dios. Y no son comparables. Y no son comparables. Tú estás hablando de un país que nosotros hemos comenzado a recibir la embestida de esa dictadura que instaura en Venezuela. Y que lamentablemente, si tú comienzas a revisar los acontecimientos que dio lugar a que los norteamericanos pusieran su voto en territorio dominicano, en nada tiene que ver ni en la misma época, con que ocurriera en estos momentos en Venezuela, ni en la misma época. Ni en la misma época, ni el mundo como tal, como está constituido hoy, facilita, Entonces, es tan permisivo, mira, con decisiones como la que tomó Lyndon B. Johnson. Claro, yo me sumo al siguiente tema. Venezuela no puede convertirse en un Cuba más, porque tampoco tiene las condiciones para convertirse en un Cuba más. ¿Van a dejar que él siga aplastando a esa población? ¿Hasta dónde quieren que Maduro y su régimen lleven a esa gente? Bueno, hay que recordar. Y pongo el ejemplo que yo he puesto siempre. La alegría del que estaba afectado por un gran abusador, un grande abusador, se reflejaba cuando venía uno más grande que ese que estaba abusando con él, lo ponía en su puesto. Tú sabes que con respecto a eso que estás diciendo, hay un elemento que pocas veces se coloca en el debate. Si el conato venezolano se diera por un momento, pongámonos a pensar en un choque de igualdad de fuerzas, que no es el caso actualmente, pero podría pasar, en tanto hubiera, por ejemplo, una división de las Fuerzas Armadas, suponiendo que algo como eso ocurriera, ¿ustedes se imaginan un segundo proceso, una segunda oleada en número, en intensidad, de refugiados venezolanos alrededor de los países que ya hemos, nos incluyo, recibido una buena cantidad de estos ciudadanos? ¿Ustedes se imaginan de golpe y porrazo la misma cantidad que ya está, por ejemplo, en República Dominicana, llegando por cualquier vía? Lo mismo a Panamá, lo mismo a Colombia, lo mismo a Surinam, lo mismo. No es una comunidad mayoritaria, pero es importante. Entonces, eso hay que pensar en el componente importante que podría tener, insisto, una segunda oleada del mismo número, pero en menos tiempo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:18. En este momento, seguidores de Juan Guaidó y del chavismo se enfrentan o se manifiestan, mejor dicho, frente a la embajada venezolana en República Dominicana. Hablábamos hace un momento de la cantidad de venezolanos que registra la Dirección General de Migración en República Dominicana, y es importante la representación de todos los venezolanos. Sin embargo, no cuesta creer que hay quienes defienden a ambos bandos. Decir que uno no comprende por qué los que representan al chavismo y entienden que todo está perfecto en Venezuela tienen que emigrar a buscar mejores economías para poder sostener a sus familias. Pero esa es la realidad. No han venido a predicar la revolución. Sí. Su madre. Están frente a la embajada venezolana en República Dominicana, pues ambos defensores de cada bando, y uno espera que ejerzan su derecho a protestar, el que sí hay en República Dominicana pero no hay en Venezuela, y que lo hagan de la manera más pacífica posible. Tú sabes que a mí me da mucha pena. Yo me he encontrado con muchos venezolanos que tenían un trabajo bien remunerado en Venezuela, con carreras profesionales brillantes, y están aquí en situaciones difíciles, que lo más que quisieran es estar sirviéndole a su país y poner los conocimientos al servicio de su patria. Han salido corriendo tan pronto esa situación se para no morir. Si hay dos o tres que dicen que no, que esos son opositores, que no quieren intervención, que hay que estar en la bota en los zapatos de esa gente. Repito, si los defensores de Nicolás Maduro, no es que esto quiera decir que esté bien ni esté mal, pero los defensores de Nicolás Maduro, que dicen que debe mantenerse en el poder, que es un presidente democráticamente elegido y que es lo mejor para Venezuela, entonces ¿por qué emigran a otros países? Es como una pregunta, una curiosidad que uno siente. Yo insisto, mucha de la gente que está ahí no es la que está en defensa del régimen, no es venezolana. Vamos a Venezuela. Los hay también locales, pero bueno, al final la clave es, insisto, cada quien debe en democracia, tener el derecho a defender lo que entiende más correcto. Ahora, lo que no puede es impedir que otros lo hagan, y ese déficit de libertades es justo el que hoy está provocando esto en Venezuela. Por eso yo tengo algunos amigos que siempre me gusta recordarles lo bueno de ciertas ideologías cuando están en oposición, cuando están fuera del poder. Son grandes demócratas, defensores de los derechos humanos, defensores de los desposeídos, son grandes rivales de la cultura del poder. El problema es que cuando les ha tocado entonces dirigir la cosa pública, entonces ahí cambia el violín que tocan. Distinto.
Eso es verdad. Vamos a iniciar con los comentarios y el primer turno es de Alcántara. Gracias, Yulisa. Gracias, compañero. Miren, cayendo aquí en la República Dominicana, la Junta Central Electoral ha convocado para el jueves, creo que a las 10 de la mañana, una audiencia pública para discutir con los partidos políticos temas fundamentales que tienen que ver con el montaje del proceso electoral o de los procesos electorales del año 2020, el municipal y el congresual y presidencial, que se celebrarán en fechas distintas. Pero creo que en esa audiencia habrá que decir a los jueces de la Junta Central Electoral algunas cosas que ellos conocen, pero que tratan de hacerse creer que no saben de qué se trata. ¿De la Junta tú estás hablando? Sí, de la Junta. Y déjeme decirle por qué. Oye, ahí hay gente muy seria de Alcántara. No, yo no digo que ninguno no sean serios. Para mí todos son serios. Ahora, lo que yo estoy convencido es de que son muy capaces. Son capaces. Que lo que están haciendo no es por desconocimiento. La interpretación equivocada de lo que está establecido en una ley y la contradicción entre dos legislaciones que ellos no saben qué hacer, para mí que no es por desconocimiento. Eso lo digo yo. La mayoría y son lo abogados. Dije. Y de 40 años en ejercicio. Sí. Entonces, ellos no quieren entender lo que todo el mundo sabe que es lo que hay, que es lo que está ahí en esas dos legislaciones. Ellos no quieren entender. Perfecto, vamos a suponer que no lo conozcan. Y que de tantas cosas que han visto se le olvidó. Ahora, lo que es imperdonable es que cuando hay el reclamo de un sector de la clase política dominicana, un reclamo de que se aplique lo que está establecido en la ley y que la interpretación de la Junta aparentaría ser complaciente con quienes quieren que se aplique. Eso es preocupante. Y la idea de usted romper con ese orden jurídico por complacer 4 o 5 ciudadanos que son senadores y quieren seguir siendo senadores de la República, aunque no cuenten con el favoritismo mayoritario de su demarcación provincial, yo entiendo que la Junta no puede ponerse al lado de esa vagabundería. O los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, la mayoría, porque no todos, quieren que lo arrastren. Y el tema es complacer a 15 o 16 senadores que quieren seguir siendo senadores sin contar con el voto mayoritario de su pueblo. Para que los diputados sean los que tengan que buscarle los votos con un discurso convencedor o no a su militancia y con capacidad de movilidad. O sea, la Junta está preocupada por resolver el problema de 16 senadores de la República que se han pronunciado a favor de algo que no está en la ley. Oigan bien de qué se trata. Violar la ley, violar la Constitución, porque la están violando si hacen eso. Y el reglamento lo dice. Para complacer a 16 senadores que quieren seguir siendo senadores, a sabiendas que la mayoría de ellos no ha vuelto a pasar jamás por su pueblo, porque saben que los diputados tienen que buscarle los votos. Además, no tienen ni que hablar para convencer al electorado. Eso significa que usted puede poner, y que me disculpen la persona que tiene problemas del habla, usted puede poner un mudo como candidato a senador, sentado en su casa y los diputados le van a buscar los votos, usted entiende que tiene la mayoría como partido en una demarcación provincial X. Pero eso es una vagabundería. Y más vagabundería es que aparezcan senadores públicamente queriendo que lo arrastren. Eso es más vagabundería todavía. Que no quiera ser senador porque usted me convence a mí de que usted me está representando y que usted ha hecho algo por la comunidad a la que yo pertenezco. Que quieran un nombramiento de forma indirecta. Eso es más vagabundería. Y cuando la Junta hace lo siguiente, y lo voy a revelar aquí, tratando de interpretar la última voluntad del legislador, ¿usted sabe qué acudió a la Junta? Y se lo mandó a los partidos políticos. A la discusión en el hemiciclo. También la Junta, o a los miembros de la Junta se le olvida que lo que usted manifieste en cualquiera de las cámaras, aparte de que usted tiene inmunidad, que puede decir lo que usted quiera, en la mayoría de los casos no intervienen todos los legisladores a discutir sobre el tema. La última voluntad de un legislador, si es lo que usted quiere buscar, es lo que él estampa con su firma y certifica. Que todos lo firmaron. Entonces mandó a buscar los resultados de la comisión y mandó a buscar las audiciones
que hubo para la aprobación de esa legislación. Él quiere decir que lo que hablaron allí 3 o 4, porque no todos hicieron uso de la palabra, es la última voluntad del legislador. Ustedes están equivocados. Nada de eso le puede pasar por encima. La firma que el legislador estampó en el proyecto que después se lo envió al Poder Ejecutivo y lo promulgó con un consultor jurídico ahí, muchísimos abogados que leyeron el texto. Esa es la última voluntad del legislador. O le va a pasar por encima lo que firmó por decir fulano dijo tal cosa. Pero venga acá. Y yo le dije a los partidos políticos, algunos de ellos con los que pude comer, que no recibieran eso. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Quieren condiciones? Decir, miren, para que ustedes vean que hay que mantener las ratas y resolver el problema. Son 16 senadores de la República. ¿Es una vagabundería? Eso es una vagabundería de la Junta Electoral. Mandarle la discusión para tratar de convencer a los partidos políticos que están opuestos a que ellos apliquen el arrastre donde la ley 1519 la suprimió. Mande el texto con la firma de todos los diputados y diga que no están ahí. Mándelo. O mande el decreto y diga que fue que cambiaron la letra en el Poder Ejecutivo o las terminologías de las definiciones sobre los niveles de elección del artículo 92 y el artículo 130 sobre alianza. Pero usted manda eso y dice, mire, el legislador mandó esto. Y el Poder Ejecutivo y el gobierno cambiaron la letra. Usted me convence. Entonces hay que discutir en otro terreno. Pero ¿para qué están mandando lo que le envió la Cámara a la Junta Central Electoral? ¿Para qué? Para justificar lo que quieren hacer. Yo lo que le voy a decir a la Junta es lo siguiente: no se lo van a permitir los partidos políticos que están opuestos a eso. Y si quiere, búsquense una jara cualquiera para que ustedes monten lo que tienen que montar. Por eso no se puede permitir. Y ahí hay abogados muy buenos en la Junta Central Electoral. Que lo consulten. Consulten a los abogados que ustedes tienen ahí. Pero no de jefe a empleado, no. Consúltelo con objetividad. Y le van a decir que ustedes están equivocados en su interpretación. Y que le van a crear una situación y que se están entrampando sin haber tiempo suficiente por tratar de complacer 16 senadores vagos que quieren de nuevo ser senadores sin el voto popular. Incluyendo el de María Trinidad Sánchez. Buscan los votos que marcaron en la carita del frente al adversario que tenía. 3-1. Pero los diputados lo arrastraron. Por eso quiere que los diputados. Él dijo una vez que él fue que arrastró a los diputados. Dile que le enseñen las actas en la Junta. Y otros que también están reclamando que los diputados lo arrastren. Entonces nada más resolver el problema de ellos y crear una situación al país por resolver el problema de 16 senadores que no quieren salir a buscar su voto y a convencer a una sociedad que en la mayoría de los casos le han dado la espalda. Creo que cometería un error la Junta si sigue insistiendo en eso. Cometería un error muy grave y generaría una afectación política y social que cuando se arrepientan tal vez demasiado tarde. Están equivocados. Con eso que ustedes le enviaron a los partidos políticos, no lo van a convencer de eso porque legalmente no aplica eso. En el hemiciclo usted puede decir lo que usted quiera. Lo que vale es lo que certificó cada representante en ambas cámaras. Y ellos certificaron lo que establece la ley 1519 en el artículo 92 y en el artículo 130 y otros articulados que están ahí, que yo entiendo que ese día se van a discutir en la Junta Central Electoral. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 6:32. Es momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ha estado acaparando la atención de los dominicanos por la incidencia que tienen cada uno, principalmente los trabajadores y sus familiares. La decisión de la Asociación de Dueños de Clínicas Privadas y del Colegio Médico Dominicano de no ofrecer servicios a los asegurados de la ARS, Administradora de Riesgo de Salud Humano, en reclamo de que esta ARS, que es la más grande del país, cumpla con los acuerdos a que habían llegado el 31 de mayo del año 2017. Yo no quiero entrar mucho en detalles sobre la situación específica con esta ARS, sino más bien sobre la situación específica de la seguridad, de la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana
y de las tantas distorsiones que existen en el sistema de servicios de salud a través de las ARS. No critico a las ARS de manera directa, porque si aquí hay un ente al que hay que criticar de manera efectiva, de manera directa, es al gobierno y a las instituciones del gobierno que tienen que ver con la aplicación efectiva de la Ley de Seguridad Social. Esa ley se aprobó en el año 2001. En el año 2001 no se pudo aplicar, en el año 2002 tampoco. En el año 2003 se comenzó a aplicar la parte relacionada con las recaudaciones para el plan de pensiones, porque era un sistema de capitalización individual bastante fácil, que simplemente implicaba hacerle un descuento a los empleados y a los empleadores para acumular recursos de lo que se conocerá como las pensiones de los trabajadores a partir de 30 años de cotización interrumpida o ininterrumpida, pero el equivalente a 30 años. Entonces, a partir del año 2004-2005, se inició el proceso para ver si se aplicaba entonces la seguridad social en la parte que tenía que ver con el régimen contributivo para el Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud, no, Servicio Familiar de Salud. Y entonces fue a partir del año 2006 o 2007 que se llegó a acuerdos mediante los cuales se establecieron beneficios no establecidos directamente en la ley a determinados entes privados para poder hacer efectiva la puesta en marcha de esta legislación en esa parte. E incluso recuerdo que se llegó al extremo de designar como presidente interino del Consejo Nacional de la Seguridad Social al vicepresidente de la República de entonces, que era el doctor Rafael Alburquerque, porque no había forma de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social pues se pusiera en marcha. Entonces hubo que buscar un ente gubernamental con autoridad en el sector, pero al mismo tiempo con autoridad gubernamental suficiente como para poner en marcha esto, porque parece que el ministro de Trabajo, que es el presidente, legalmente el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, no tenía la forma de llegar a algún entendimiento. Entonces existen diversas distorsiones en ese sentido. Pero ahora que los dueños de clínicas y los médicos han dicho que no van a atender a los afiliados a la ARS humano, sale a relucir la declaración muy válida de Nelsida Marmolejos, que es la directora o la titular de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados DIDA, que ella dice, mira, esto solamente perjudica a los afiliados de esa ARS, pero no solo eso, sino que al mismo tiempo beneficia a las ARS, incluyendo a esa misma ARS, sobre la que no se prestará servicio, porque aquí lo que hay es una cápita que se le entrega a las ARS cada mes, independientemente de la cantidad de pacientes que se atiendan. Entonces se le reciben las ARS el equivalente a 1,000 y algo de pesos por cada afiliado. Creo que son 1,070, 1,080, 1,090 millones, 1,090 pesos todos los meses. Por eso vemos, por ejemplo, que usted tiene un beneficio de 8,000 pesos de medicina en el Seguro Familiar de Salud, 8,000 pesos anuales, pero lo gaste usted o no lo gaste, como quiera, ese equivalente a 8,000 pesos, pues se le entrega o se le paga a la ARS correspondiente para que hagan la distribución, si es necesario distribuir una parte o no. Entonces, si usted va al médico o no va al médico, si usted va a consulta, si usted utiliza los servicios como quiera, usted como individuo, en términos per cápita, representa un aporte para esa ARS. Por lo tanto, no se perjudica la ARS por el hecho de que no vayan pacientes en esta coyuntura. Ahora, que no se perjudica porque como quiera recibe su pago. El que se perjudica es el usuario. Ahí el perjuicio de la ARS es que los usuarios empiecen a abandonar esa compañía. Exactamente. Esa sería la única consecuencia. Pudiera ser el perjuicio, pero aún así. Pero por el momento, los únicos perjudicados son los usuarios. Y entonces esa ARS, como quiera, va a recibir sus ingresos. Pero los usuarios tienen que empezar a demandar. Ahora, ojo, porque ese es un derecho que a ellos les asiste. Hay un incumplimiento de contrato. Pero la demanda no debe enfocarse en la situación en términos particulares. Esta es una buena oportunidad. Pero el daño para particular, Esteban. Sí, pero hay que hacer una revisión. El daño es individual a cada quien. Hay que hacer una revisión amplia sobre esta situación. Y nosotros tenemos ahí una superintendencia de salud y riesgos laborales que no sirve para nada.
No, para proteger que no sirve para para nada. proteger a los empresarios del Entonces, sector salud. aquí se está hablando de incumplimiento de unos acuerdos a que se habría llegado con esta ARS entre médicos dueños de clínica el 31 de mayo del año 2017. Bueno, 2017, hace 2 años, dentro de un mes van a cumplir 2 años esos acuerdos. Entonces no se están cumpliendo. Y yo me pregunto, ¿esos acuerdos cuando se establecieron no fueron llevados a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales? Esa Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales no tiene que velar por el cumplimiento de cualquier tipo de acuerdo que haya entre médicos, dueños de centros médicos, en este caso clínicas privadas, y ARS, el servicio de las farmacias, el servicio de los laboratorios. Para algo es que sirve esa superintendencia. Entonces, la cantidad de distorsiones que hay en el servicio familiar de salud, tenemos médicos que son médicos que tienen consultorios, entonces tienen consultorios en clínicas privadas. Tenemos médicos que no tienen consultorios, tenemos médicos que son a su vez dueños de clínicas. Tenemos entonces médicos que ofrecen servicios de salud, afiliados por supuesto, o que pertenecen a ARS o que atienden a afiliados de todas las ARS o de las principales, pero que al mismo tiempo se ven en la necesidad, en la obligación, o bueno, la necesidad de cobrar de hacer un cobro adicional a lo que reciben por consulta, porque lo que reciben por consulta es muy poco dinero. En este caso, lo que reciben por consulta de esa ARS en cuestión es de alrededor de 265, 270 pesos por persona. Ciertamente eso no alcanza. Entonces ese médico dice, son 275 por persona que cobro cuando lo atiendo con el seguro, pero al mismo tiempo le cobro a ese mismo paciente 1,000 pesos o 1,500 o 2,500 o 3,000 pesos en efectivo, sin ningún tipo de recibo o de número de comprobante fiscal, y que ese es un dinero que incluso también pasa a ser evadido por ese médico. Claro, también hay que tomar en cuenta el hecho de que ese médico tiene un consultorio en una clínica privada, donde ha invertido 2 millones, 3 millones de pesos en ese pequeño espacio donde ofrece sus servicios. Tiene que entonces darle mantenimiento y tiene que recuperar el costo de ese consultorio. Tiene que pagar a una empleada, que no sabemos si esa misma empleada también tiene el beneficio de la seguridad social. Habría que ver, porque como hacen el trabajo de manera informal y no se registran para cumplir con sus obligaciones tributarias, entonces es posible que tampoco cumplan con esa parte. Pero tenemos también la situación del catálogo de servicios y los cobros o los montos que se establecen para el catálogo de determinados servicios. Y hemos oído a médicos dueños de clínicas también establecer o hablar de que hay procedimientos o especialidades que incluyen procedimientos que las ARS lo pagan a una cantidad de dinero que está por encima de lo justo, mientras que hay otros procedimientos que las ARS lo pagan una cantidad de dinero que está muy por debajo de lo justo en cuanto a las horas que se le dedican a determinados procedimientos. O sea, hay un procedimiento médico que bien pudiera durar, 40 minutos o 25 minutos, por el cual ese médico cobra tal vez 20 o 25 mil pesos que le reconoce la ARS. Mira. Y hay otro procedimiento médico que tal vez implica la dedicación de 1 hora, 2 horas o 3 horas, y tal vez lo que se le paga son 3,000 o 2,000 pesos, porque eso es lo que establece el catálogo. Tú sabías que yo, y escúchame que sé que tu comentario, yo quiero decirte que siempre he criticado el llamado que hacen los médicos y la misma asociación de clínicas cada vez que tienen un problema que le afecta, que era la paralización de los hospitales en perjuicio de los que menos pueden. Y nosotros le habíamos pedido siempre, o le hemos dicho siempre, que tienen que cambiar el método de lucha para que la sociedad dominicana pueda respaldarlo, porque tú no puedes recibir respaldo de una sociedad a la que tú tomas una decisión para afectarlo. Mira, si tú estás afectando al ciudadano. Ese reclamo que están haciendo ellos es justo. Es justo, sí. Es justo y ha recibido el respaldo inclusive de los que están afiliados a esa ARS. Lo que pasa es que va a afectar. Y utilizando una metodología, va a afectar a los afiliados. No, pero mientras tanto lo van a atender en las emergencias y lo que tengan, por ejemplo, una situación crítica. Pero el asunto es que este es un aspecto. La autoridad no puede hablar de intermediación. No, la autoridad tiene que estar del lado de quienes le pagan su salario, no de los empresarios, de las ARS. Este es un aspecto. Para la intermediación, aplicar la ley. Un aspecto de las situaciones que se dan con esa ley de seguridad social. Me recuerda mucho al asunto de la Ley General de Electricidad, que entonces aquí se estaba trabajando con un pacto para hacer cumplir lo que establece la ley, porque para eso es el pacto eléctrico. Entonces aquí tenemos la situación de que tenemos una ley de seguridad social que no se cumple, o que se cumple con muchas distorsiones. Lamento mucho que el gobierno actual, que tiene el poder, que tiene el suficiente poder
como para iniciar un proceso de revisión y reforma efectiva y de defensa de los ciudadanos, claro, respetando los derechos a ganar dinero que tienen los profesionales del área de la salud en diferentes áreas, no solamente los médicos, pero hacer una reforma profunda de corrección de esas distorsiones que tiene esa legislación. No se trata de llevar esa legislación al Congreso Nacional para corregir un artículo o dos. Se trata de hacer una reforma más profunda de esa legislación, porque esa legislación desde su nacimiento tiene distorsiones, entre ellas la condición de poder de veto que tienen las tres patas en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es la pata de los representantes de los trabajadores, la pata de los representantes de los empresarios y la pata de los representantes del gobierno, cuando debería tener solamente el gobierno poder de veto. Entonces el presidente Danilo Medina, al que se le atribuyen tantos poderes como para que aparente el país que vaya hacia una dictadura, tiene una gran oportunidad de olvidarse un poco del costo político y de asumir un poco de voluntad política para resolver este problema en sentido general y no solamente visualizado desde algún uno u otro aspecto de la delicadeza que tiene el servicio de salud para la República Dominicana, para todos los dominicanos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:46. Momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchísimas gracias, Yulisa. Nuestro mensaje de aliento a los venezolanos residentes acá en la República Dominicana, que son muchos, que han sido cada vez más, que ha crecido en los últimos años como cantidad, la mayor parte de ellos integrada de inmediato al trabajo, muchos de ellos incluso por debajo de sus capacidades y de su preparación. El inmigrante, sobre todo cuando migra expuesto precisamente por las razones que ocurre hoy por hoy en ese país, a veces no se trata de elegir el trabajo que más te gusta, sino de elegir lo primero que te pueda producir ganancia para subsistir y para luego utilizar el recurso de la remesa. Mike Pompeo, el importantísimo ejecutivo del gobierno estadounidense, dio unas declaraciones de que Maduro, de quien por cierto mucha gente se hizo la pregunta de dónde estaba, porque hace unas horas se estaba preguntando dónde estaba y no aparecía. Según Mike Pompeo, y esto es interesante, dice que estaba listo para tomar un avión y dejar Venezuela. Eso, ¿quién lo impide? Bueno, lo disuade, según Pompeo, el gobierno ruso. Lo disuade, lo calma, supuestamente evitaron que esto ocurriera. Una periodista le preguntó que si le hubieran dado el mensaje, si hubiera tenido el chance de darle un mensaje a Maduro, ¿cuál era ese mensaje? Y Pompeo le dijo que encendiera el avión. Más allá de esto, yo quiero insistir en que deseos no empreñan, que es un refrán muy utilizado en Venezuela. Tiene que ocurrir necesariamente un resquebramiento de lo que hasta ahora unifica a la Fuerza Armada venezolana alrededor del poder político que emana de Nicolás Maduro y su régimen, y que es no otra cosa la repartición de espacios de poder y la asignación de recursos económicos. ¿Cuáles? El manejo de Petróleos de Venezuela, que es la empresa estatal venezolana, que es la única que produce divisas, incluso en momentos tan difíciles como este. La asignación de puestos dentro del Estado, más de la mitad de los 31 ministerios, imagínese usted la cantidad de puestos subministeriales y de puestos descentralizados en un Estado enorme, grandísimo, como el que tiene Venezuela hace muchos años. Y por supuesto, ni hablar de lo que ocurre hace muchísimos años, no solo en Venezuela, pero que en Venezuela ocurre con muchísimo más intensidad, y es la enorme participación de gran parte de ese aparato militar en los temas relacionados al narcotráfico. Están por ahí las cantidades de heridos y de muertos en distintas agencias noticiosas. Ustedes vieron los videos de la tanqueta del vehículo blindado pasando por encima de los manifestantes. Hágase una idea entonces de cómo deben andar las cosas según una sumatoria total, completa, oficiosa, por no decir oficial, al final del día. Hágase la idea que usted entienda de lo que es un sistema socioeconómico, de lo que es un sistema de gobierno
de la ideología que usted quiera, pero piense siempre en los resultados, en cómo estos resultados colocan a las personas marchándose de su país. Alguien preguntó hace un ratito, y sé por qué lo pregunto, obviamente, que qué podemos decir también de los dominicanos que se han marchado de nuestro país. Diremos lo mismo. Este país les falló, fracasó. Y cuando el aparato productivo dominicano se vio en sus peores momentos, y me vienen a la mente esos momentos terribles, a la caída de la dictadura de Trujillo, la crisis de los 60, la crisis de los años 70 con la violencia del poder del Estado, la crisis de mitad de los años 80, sobre todo en el 84 con la poblada, pero la crisis también del 89, del 90, del 91 con los temas de la gasolina, el racionamiento de la leche y de otros elementos más, fueron elementos claves para arrastrar a muchos dominicanos a entender que la única opción era marcharse del país. 12 años después vino la crisis bancaria, la crisis de Baninter, y también provocó una oleada migratoria importante. Y usted puede luego preguntarle a los dominicanos que están allá en Estados Unidos, ¿en qué época viniste o en qué época vinieron tus padres? Y casi siempre las grandes oleadas dieron como coincidencia el colapso, entre otras cosas, de la economía dominicana. Claro que es un motivo de vergüenza. Yo no tengo ninguna duda de que es así. Y no hay por qué esconderlo, ni siquiera en momentos como este, cuando uno está atacando, criticando a otros gobiernos y a otros sistemas. Por supuesto que la migración es un extraordinario método, un gran termómetro para definir si un sistema político, socioeconómico, está siendo lo suficientemente bueno como para que sus habitantes, los habitantes de un país, entiendan que su futuro, que sus proyectos de vida, el suyo, el de sus hijos, el de los jóvenes que van a las universidades, a las escuelas técnico-profesionales, que salen del bachillerato, el de las jóvenes parejas que tienen un proyecto de familia, un proyecto matrimonial, el que piensa emprender un negocio o agrandar el que ya tiene o acceder a las facilidades del crédito, si es que existen en su país. El que va a arriesgarse y el que se arriesga tiene dos caminos. O puede triunfar, sobre todo en materia económica, o puede fracasar y volver a intentarlo. Y ahí es donde radica parte del grave problema en nuestros países, la idea de que se fracasa y no se puede volver a intentar. Ese tema de la migración, sí, yo le tomo la palabra a usted. Y la tomo siempre responsablemente diciendo que la migración, las oleadas migratorias que se produjeron desde la República Dominicana hacia Puerto Rico, por la vía de las embarcaciones, aquellas llamadas frágiles embarcaciones, que después descubrimos que no eran tan frágiles. Después descubrimos que eran grandes lanchas de muchísimos metros de eslora y con tremendos motores fuera de borda, porque era un gran negocio. Pero esa posibilidad de llevar dominicanos a través de esa vía a Puerto Rico o a otras partes del Caribe y a través del avión a otros destinos del mundo, sí, también era un termómetro para definir, y lo ha sido siempre, el grave problema de un país como el nuestro para mantener sus mejores cerebros y sus mejores brazos en materia de trabajo. Porque quienes emigraron hace 20, 30, 40, 50 años eran dominicanos con enormes capacidades para ayudar a este país a producir riqueza, y este país les falló. Aplica entonces el mismo termómetro también a un país como Venezuela, que dentro de sus condiciones, las que haya tenido en los últimos años, terminó arrojando, empujando a una gran parte de sus recursos humanos a tomar cualquier vía para ir a otro lugar a buscar ¿qué? Lo que buscan los inmigrantes, libertad económica. Y por eso, aunque a muchos les duela, generalmente la gente migra a un país donde el capitalismo funciona más y mejor, no hacia otros sistemas políticos en esencia. De manera que hoy, un día más, donde los acontecimientos en Venezuela nos invitan a la reflexión, a la observación y sobre todo a ser pacientes. No es cierto que un problema tan complejo vaya a tener soluciones fáciles. Es imposible. Sería una negación de la dialéctica histórica que un problema tan complejo y con múltiples situaciones que resolver se vaya de la noche a la mañana a producir una especie de Edén. Eso no va a pasar. Eso va a pasar también de una forma articulada, con la intervención de varios actores, y eso incluye, aunque tampoco no nos guste, probablemente de actores externos a los propios venezolanos y a quienes están dentro de ese país. Así de grave, así de grande, es una crisis que por primera vez en mucho tiempo, de las más importantes del mundo, tiene un efecto directo que se siente en la República Dominicana, y son los miles de conciudadanos de ese país, de gente buena, trabajadora, que está alrededor de nosotros, que no hay que ir muy lejos para sentirlos en las calles, en los negocios, en las empresas, con su acento, con su forma de hablar,
de comer, de vestir y que comparten con nosotros incluso parte de su jerga, de las palabras que hemos ido tomando y de su participación en este tejido productivo que tenemos, demostrándonos que nuestro país, por cierto, y quizás esa podría ser una reflexión importante, que nos debe obligar a cuidar más nuestro país. Nuestra imperfecta democracia, nuestra imperfecta república, está lo suficientemente bien todavía, para que personas entiendan que es una salida a la grave crisis que viven en su lugar de origen. Por eso tenemos que preocuparnos en aprender la lección. Insisto con mi comentario de la primera hora, y esta es una extensión del mismo, con cuidar las instituciones republicanas que tenemos, con refundar las que teníamos o fundar las que no tenemos, y tratar de hacer hincapié en instituciones sanas y fuertes, muy por encima de liderazgos insustituibles. Con esto nos despedimos hasta mañana. De parte de todo el equipo del Gobierno de la Tarde, les deseamos que tengan una linda noche y que descansen, y nos volvemos a escuchar y ver mañana a las 3 de la tarde. El Gobierno de la Tarde.